003S Video. Cábala postmoderna, ciencia humana 101, modelo de la creación, nuez, mextex de la semilla de la vida. Dedicado a los Benei Anusim, hijos de los coaccionados. Tomémoslo desde lo más alto. Todas las cosas que son están en proceso de devenir, lo que significa que se están desarrollando en el tiempo. Las cosas se desarrollan a partir de un tiempo igual a cero, de modo que para comprenderlas tenemos que conocer su comienzo. Es el original y la traducción al castellano. Todas las cosas tienen un principio con P minúscula, porque hay un principio con P mayúscula. No tenemos que saber el principio de todas las cosas, basta con que sepamos el principio de las cosas. La Cábala hace precisamente eso. Estudia la historia de la creación tal como aparece en el libro Breshit, Génesis, de los versículos 1:1 al 2:3. Por cierto, Breshit significa literalmente en cabeza de, que se traduce como en principio de. Pero la Cábala misma está en el tiempo, por lo tanto, está en proceso de convertirse permanentemente en lo que es. Debe cambiar para permanecer igual, a nuestro entender, siendo el caso que nosotros mismos estamos en el proceso de convertirnos, de devenir en lo que somos. La última vez que entró para mantenimiento la Cábala fue durante la época medieval, hace unos 1500 años. Su chequeo ha sido retrasado, es hora de una actualización urgente. La historia de la creación es la condición indispensable para encontrar una salida al naufrago en el laberinto. Si hay algo que lo hace ello, por encima y más allá de todo lo demás, nos lleva a la fuente y nos proporciona las pistas. Las cosas en el tiempo se desarrollan a partir de un tiempo igual a cero. Para entender las cosas se tiene que ir a un tiempo absoluto igual a cero. Es tan evidente que es una pero grullada. No hay necesidad de una mayor abundancia. Comencemos haciendo toda la triada de qué, cómo y por qué, de la recepción de la Kabbalah o Cábala. Más adelante desplegaremos las cosas para una mejor visión, pero lo uno es lo primero, así que empecemos por el principio. ¿Qué es la Kabbalah? La Cábala recepción. En resumidas cuentas, la Cábala es la recepción de la tradición que desciende a través de las edades desde la revelación de la Torá, enseñanza a Moisés en el monte Sinaí. Más específicamente, se refiere al estudio de la Maaseh Breshit, obra de la creación, tal como se encuentra en el libro Breshit, Génesis, versículos 1:1 al 2:3, como mencionamos. Eso es todo lo que hay. No perdamos de vista el bosque a causa de los árboles. Son 34 versículos, la obra de la creación, y es todo. Ahora bien, ¿cómo nos relacionamos nosotros con la Cábala? Nuevamente, por un lado, se necesita de todo lo que se puede echar mano. Y por otro lado, lo único que se necesita es solo usted mismo. Sí, busque consejo de rabinos, eruditos, sacerdotes y otras fuentes, pero únicamente como andamiaje. Porque al final del día, simplemente siéntese atentamente y esté en unidad con el texto, y bien estará en camino hacia la reescenificación de la obra de la creación, como dice la bendición al estudiar el libro, la Azog Bedivrei Torah, absorto en las palabras de la Torah enseñanza. Comience por el principio, empiece estudiando la letra número Aleph 1A1, ya que en ello se encuentra el sentido común primeval, que el todo es triada, que en última instancia todo es 3 en 1. Ahora bien, ¿por qué estudiar la Cábala? Esto tiene que ver directamente con quiénes somos. Somos Homo sapiens, seres de sapiencia, de sabiduría. Hay una ciencia humana integrada en nuestros corazones desde el principio de fábrica. Este sentido común primeval del entero estriada ha sido pasado por alto desde que fue entregado a Moisés, porque lo desconozco. En la línea de tiempo en dirección contraria, debemos agradecer a Newton por habernos heredado o puesto el casco del método científico,
por reducir qué a cómo, dejando sin abordar el por qué. Estúpido es como estúpido hace. La ciencia moderna está hueca en su interior, algo muy grave. El cuadrado, cuando pasemos más adelante a la imagen, al modelo, a eso se refiere. El cuadrado pardés de los cabalistas, el diálogo elíptico de Sócrates y antes que la triada del triángulo recto complejo de Pitágoras se remontan a Moisés. Pero, por alguna razón u otra, ninguna de estas representaciones se entendió en su momento. Todas fueron mal interpretadas por el pensamiento de etiquetado y ahora su seguro servidor la redescubre, esperando que en esta ocasión las cosas estén listas para recibirla. Por consiguiente, en este documento hablaré de la cábala postmoderna sobre el modelo de la creación de la semilla de la vida de la nuez Mextex. Mostraré que el modelo de la semilla de la vida se correlaciona uno a uno, se mapea con el modelo clásico del árbol de la vida que estamos más acostumbrados a ver. Eso significa que son representaciones equivalentes del mismo estudio de la creación. Los antiguos lo llamaron la obra de la creación, ahora lo conocemos como la historia de la creación. La diferencia es que la más reciente es más amigable para el usuario, más ciencia humana que ciencia oculta y, lo más importante, con numerosas aplicaciones inmediatas al mundo de los retos reales, ¿sí? A los retos del mundo real de hoy en día. La narración es la siguiente. Todo comenzó, o más bien terminó, con el libro que escribí, Pardecismo, Ciencia Humana 101, que les decía es una traducción del inglés, con un extenso subtítulo que narra la historia, a saber, Primevalismo Pardés, árbol semillando nuestro sentido común original en la historia de la creación de la Biblia, versos 1.1 al 2.3. Reconstitución universal mundial de ciudad crisis a tierra paradiso. A continuación, estableceré la identificación entre la cábala postmoderna, que es esta, ¿sí? Y la cábala clásica de los sefirot, dejando la narración personal y los argumentos que la acompañan para más tarde. Si nos quedamos sin tiempo, que es lo más seguro, realizaremos un seguimiento con una secuela de este video. Y tal vez, si hay seguidores, interés, una serie completa de cábala postmoderna, Ciencia Humana 101 o 102, para mostrar el mensaje por partes. Algunas de las siguientes diapositivas se tomaron directamente de mi libro mencionado aquí, mientras que otras se hicieron expresamente para esta presentación. Esta primera diapositiva compara y contrasta el modelo de cábala postmoderno con el modelo de la cábala clásica de la creación. Vamos a analizarlo parte por parte. Se titula Cábalas comparadas, refiriéndose a la cábala de la postmoderna de la semilla de la vida y la cábala clásica del árbol de la vida. En la columna izquierda tenemos el concepto, en la del medio la cábala semilla de la vida postmoderna y en el lado derecho, en este lado, la cábala clásica del árbol de la vida. Primer concepto, fuente. Es la misma, es el Génesis 1.1 al 2.3, en hebreo es Breshit. El nombre hoy en día le llamamos historia de la creación. Antiguamente se llamaba la obra de la creación. ¿A qué conocimiento corresponde? Hoy en día la propuesta de su servidor es que corresponde a la ciencia humana 101. En la antigüedad correspondía a una ciencia oculta, que no queda claro a qué se refería francamente. En todo caso, el itacate, o sea, el mensaje para llevar a casa consigo uno, el meollo del asunto es Aleph 1. Ese es el mensaje de la cábala postmoderna. De la clásica, francamente, a mí no me queda claro cuál es el mensaje para llevar a casa. Ahora, ¿cuál es la temática o el tema? La actual, la postmoderna, es fácil y está dirigido a cuestiones prácticas, a la reconstitución de nuestro mundo que está quebrantado. La clásica es difícil, es muy difícil y es muy especulativa, muy profunda. Ahora bien, ¿quién la puede estudiar? La postmoderna, el triangulito cualquiera, que ponga atención, la puede estudiar.
Antiguamente no era así, eran puros hombres, evidentemente, mayores de 40, casados, capitanes de 50, imagínense, eruditos también, por supuesto. Ahora, ¿qué es? Pues es lo mismo, entero es triada, que todo es 3 en uno. La clásica le llamaba pardés, o sea que todos son 4 niveles, pero 3 más uno y 4 es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, en el modelo del triangulito, ¿sí? El cuadrado corresponde a la creación y en el de la clásica es pardés o paradiso con S. En la postmoderna la elipse corresponde a la vida y en la clásica correspondería secreto o sot, usando el hebreo. El ser humano corresponde al triángulo recto complejo, mientras que la configuración de los esferitas correspondería al clásico. Ahora bien, aquí es directo. El eje, el cateto vertical imaginario corresponde al espíritu. En la clásica es el derash o descubrir. La hipotenusa a la mente y en la clásica remite. ¿Sí? El cateto horizontal al cuerpo y en la clásica al peshat, al plano. ¿Sí? Ahora que hemos hecho la comparación anterior entre la versión nueva y la antigua de la misma cábala, esta próxima diapositiva comienza presentando la configuración de matriz clásica de los 10 números, los 10 pelotitas o 10 sefirots y las 22 letras, o sea, los palitos que las conectan, o 22 otiot. Recuerden que la creación se hizo con los 10 números y las 22 letras del hebreo clásico santo, ¿sí? Por eso es tierra santa, pueblo santo, libro santo y todo eso santo, ¿eh? Tiene su razón de ser, ¿eh? En otro video lo tratamos. Aunque ha habido varias configuraciones de la matriz de la versión clásica, el estándar sigue a Aryeh, león, aunque castellanizado como Ari. Si se dan cuenta, aquí están la izquierda y la derecha y la de en medio está desfasada hacia abajo. Originalmente estaba al mismo nivel. El problema era de que 1, 2, 3, 4, 5 tenía que regresarse. Y luego Ari fue el que la bajó de modo tal que ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está más secuencial. Ese es uno de los grandes ventajas. En todo caso, la nomenclatura es Keter, corresponde a corona, y luego Jochma, ¿sí? La 2, sabiduría, Binah, entendimiento, y así sucesivamente. Pues bien, luego viene la versión de la cábala postmoderna, que es el servidor, que realmente no necesita presentación, ya que esto es lo que hemos estado usando todo el tiempo en el libro y en otros lugares. Sin embargo, en un momento dado me habré dado cuenta de que existía una desconexión entre, por un lado, lo que estaba hablando, el entero como triada, todo es 3 en 1, y así sucesivamente, y por otro lado, la gran tradición de la historia de la creación. Debo confesar que me tomó algo de tiempo llegar a esta conclusión, pero una vez ahí, esta presentación fue lo que se necesitaba para hacer la identificación en la mente del público. Es decir, con la postmoderna semilla de la vida, hablo yo del todo 3 en 1, el entero como triada y cosas por el estilo, pero no tiene en la mentalidad del público referente, o sea, a qué está refiriendo, no queda claro. Por otro lado, todo el mundo sabe que es la cábala, ¿sí? Todo el mundo sabe que es la cábala, ¿sí? Y estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Sí? De la historia de la creación o de la obra de la creación, más sin embargo, no había la conexión en la mente del público. Yo lo sabía porque yo lo había estudiado, pero no me había puesto a pensar de que las referentes sociales no existían. Por eso se hizo este video y por eso lo nombramos cábala postmoderna, para asociarla de alguna manera con una tradición mucho más rica, obviamente. Pues bien, aquí tenemos entonces el modelo de la creación de la semilla de la vida de la cábala postmoderna. Tenemos se llama semilla de la vida o la nuez porque aquí está la vaina, aquí está la cáscara y aquí está la nuez propiamente, ¿no? ¿Sí? En todo caso tenemos la creación, que sería la vaina, y en la esfera tenemos la vida, o a nivel lenguaje, ¿sí? Y al nivel vida tenemos espíritu en el cateto vertical, mente en la hipotenusa y en el cateto horizontal cuerpo. Y respecto del idioma, es uno, sí, pero es uno, pero es una triada, compuesto de sujeto o nominativo, verbo, sí, y luego objeto u adjetivo. Bueno,
Lo anterior presenta en pocas palabras el modelo nuez Mextex de la creación de la semilla de la vida. Esto del nuez Mextex resulta de que la nuez, la que conoce uno como nuez, es originaria, fíjense, es nativa de lo que hoy es el norte de México, noreste de México y sureste de Estados Unidos o Texas y México propiamente. Por eso el nombrecito ese de nuez Mextex. En todo caso, el siguiente paso es cerrar la brecha entre este modelo postmoderno y la configuración clásica que hemos estado acostumbrados a ver. La triada, a su vez, se desenvuelve en una triada de triadas. Una vez hecho esto, aquí tenemos entonces la triada, la misma que vimos hace rato, pero si quitamos la triada de triadas, tenemos 3 y 1, 4, y aquí tenemos 10, como que no checa cuál es la del 1 a 1. En cambio, si hacemos de la triada de triadas, entonces tenemos 3, 3, 3, 9 y 1 son 10, y aquí tenemos las 10. Entonces se ve claramente la correspondencia entre una cuestión y otra. Entonces aquí es 1 y aquí sería 1 que corresponde al quéter, la corona, y así sucesivamente. Lo vamos a ver en detalle en unos segundos más. El punto de esta próxima laminilla es que la configuración del árbol de la vida de Ari es equivalente al modelo nuez Mextex semilla de la vida. Ambas representaciones de la creación, aquí vamos a ver más claramente. Ambos son igualmente estudios sobre Maseh Breshit, obra de la creación, hoy mejor conocida como historia de la creación, que se encuentra en Breshit, Génesis 1:1 al 2:3. No debería sorprender a nadie, obviamente, que ambas sean representaciones equivalentes de la creación, puesto que hablamos de lo mismo, ¿no sé? Sin embargo, y el árbol viene de la semilla, y la semilla del árbol, y la gallina y el pollo y todo eso, sí, y el huevo. Sin embargo, hay dos diferencias, hay que notar eso, entre la matriz Ari clásica, la clásica, esta es la clásica. Si se fijan, los palitos es diferente a esta. Y ahorita vamos a ver, eso es una diferencia. Es decir, la versión original no cumple con el requisito de que sus 22 letras otiot conecten adecuadamente a los 10 sefirot, de modo tal que estos a su vez formen triadas propias entrelazadas, es decir, la triada de triadas a partir de la triada principal. Aquí vemos en negritas una triada perfecta. La segunda triada está medio chueca y la tercera igual que la segunda, y no queda claro qué relación tiene la de arriba con la de medio. O sea, la parte alta correspondiente a la parte más etérea y la parte más material y la parte más mental, no queda claro cómo se conectan. En cambio, al hacerlo de triadas a triada de triadas, ¿sí? Triada a triada de triadas, aquí ya vemos de que está una triada, aquí está una triada y aquí está una triada, de modo que la triada de en medio es la que enlaza la triada alta, que está pues mucho más allá de nosotros, y la triada baja, que es la que está más cercana a nosotros. Existe una triada intermedia, ¿sí? Para aquellas personas pues más avanzadas, no sé. Pero en todo caso, aquí ya queda clara la triada de triadas, que parte de la triada. Esa es una diferencia que hay que hacer notar, ¿sí? La segunda diferencia, en cambio, se refiere a la nomenclatura. Todos los nombres de la versión postmoderna están restringidos o provienen de la misma historia de la creación, de los versos 1:1 al 2:3, mientras que la versión clásica toma los nombres de otras fuentes y, en nuestra opinión, están fuertemente influenciados por la conceptualización griega. O sea, lo toman de los libros proféticos y cosas de lo demás. En cambio, nosotros nos apegamos más a la tradición y lo tomamos nada más de los libros revelados a Moisés y nada más, no de los proféticos que vienen posteriormente y que ya cayeron bajo la influencia griega. No tiene nada de malo, No es que haya algo de malo con el pensamiento griego, sino que en primer lugar el pensamiento griego es en sí mismo un desarrollo posterior del pensamiento israelí, para empezar. En mi humilde opinión, el espíritu del trabajo está más alineado con la nomenclatura fuente de la misma historia de la creación. Aquí todavía ponemos los nombres clásicos, Jokmah, Keter, todos esos, y aquí está la lista y uso todos estos. Ahora bien, en la siguiente diapositiva comparamos la nomenclatura, los nombres de las versiones de la matriz de la Cábala, por un lado, el arreglo Ari clásico del árbol de la vida, y por el otro lado, el arreglo híbrido, árbol semilla de la vida postmoderno, por así decirlo. O sea, aquí todavía estamos usando el modelo clásico, ¿sí? de los
Sefirot y de los Otiot, pero aquí está el de Ari, con las triadas que no hay triadas, y aquí está el que yo llamo Pardes, que está la triada y la triada, si se dan cuenta. Y aquí en esta imagen estamos usando los nombres. Los nombres, comparamos los clásicos, Keter, corona, y aquí en la versión de Pardes, o sea, la de árbol semilla, que es la híbrida, tenemos Breshit, ¿sí? Que es la primera palabra de la creación. Aquí tenemos Jochma, sabiduría, que es un concepto muy filosófico, ¿sí? Muy griego. Y aquí en cambio tenemos Or, luz, que es así es como aparece en la creación. Or no aparece como sabiduría, aparece como luz, ¿sí? Todos asociamos obviamente luz con sabiduría, sí, pero la que aparece es luz. Terceramente, en la clásica tenemos Binah, que es entendimiento, pero en la Biblia no aparece entendimiento, aparece firmamento, ¿sí? Que es lo mismo entendimiento que firmamento o raquía, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos apegamos más a lo mosaico y aquí es más bien a lo profético, ¿sí? Y hay una diferencia tenue, pero existe. Y en todo caso, habría que destacarla. Por cierto, dicho sea de paso, tomo prestado y uso ampliamente la herramienta de Pardes de la versión clásica, como se puede ver aquí. Esto se debe principalmente al hecho de que Pardes se asigna perfectamente de uno a uno con la visualización del triángulo recto complejo del entero estriada, como veremos a continuación en la última diapositiva. En realidad, tanto que es así que lleva el título de mi libro. Recuerden que mi libro se titula Pardesismo, Ciencia Humana 101, de modo tal que el Pardes es una idea muy bonita, una idea preciosa, ¿no? ¿Sí? Pardes, y se presta mucho con el Pardes como paradiso, ¿sí? O sea, en todo caso, en realidad, para mantener las cosas breves, esta última versión del árbol semilla de la vida denomino a continuación en la diapositiva de no es Pardes, aquí le llamo Pardes, ¿sí? Para fines de identificación y diferenciarla con respecto a la versión clásica. O sea, esta es la versión híbrida, ¿sí? De la versión clásica y esta es la versión original de la versión clásica, ¿sí? Como se ven, no tiene las triadas y esta sí la tiene. Esta es híbrida y con los nombres originales, ¿sí? Y este es con los nombres proféticos. Creo yo que es una... En todo caso, son dos cosas que hay que aclarar. Los nombres varían entre esta y los otiot, o sea, los palitos, cambian también, ¿sí? Y yo siento que esta es una mejora de esta, es una actualización de lo mismo, ¿sí? Hasta aquí es híbrido. Ya en el modelo que sigue, ya damos el brinco a la versión postmoderna completamente. De modo tal que podríamos pensar de que damos el brinco de aquí, un paso, una piedra entre el arroyo, o sea, de aquí a esta, y luego de aquí ya de plano ya damos el brinco a la versión postmoderna. En todo caso, no me extenderé mucho más con la matriz árbol de la vida, ni con la versión configuración modificada de matriz híbrida árbol de la milla, árbol semilla de la vida. O sea, casi no vamos a manejar esto. Yo lo manejo en mi libro, pero ya de aquí en adelante muy poco esto y esto también muy poco, ¿sí? Nos vamos a concentrar más bien, además de que hay abundante literatura sobre el tema en casi todas partes. Optaré, en cambio, por desarrollar aún más el modelo de la creación postmoderno de la nuez Tex-Mex, perdón, de la semilla de la vida, dado que es más fácil de usar para nuestra mentalidad moderna. Esto ahora lo mostramos. Entonces tenemos aquí el modelo que vamos a estar usando de aquí en adelante, que es el modelo postmoderno, modelo de la creación, semilla árbol de la vida, Pardes nuez. O sea que es una cosa híbrida doblemente, ¿no? En todo caso tenemos aquí a nivel creación, Pardes, usando la terminología clásica, pero también el concepto de la postmoderna. Y aquí tenemos Sot, que es el secreto, equivalente a división por cero, ¿no? ¿Sí? Que es lo dado. ¿Sí? Esta parte es lo dado. Esto lo podemos descubrir nosotros, ¿sí? Empezando por aquí. Descubrir es el cateto vertical, imaginario, correspondiente al espíritu y en el lenguaje al nominativo. Aquí tendríamos en la hipotenusa, tenemos a remes o remite, corresponde a la mente y al verbo. Y finalmente tenemos a peshat, a lo plano, correspondiente al cuerpo en cuanto a nosotros y en cuanto al lenguaje, al adjetivo y al objeto. En todo caso, a partir de ahora enfocaremos más nuestra atención en las aplicaciones prácticas, a saber, las aplicaciones de la cábala postmoderna. Es decir, reconstitución por el principio unificador de cábala
entero es triada de paradiso. Todo es 3 en 1 está a la orden del día. Reconstitución por paradiso. Reconstituir con apego a la condición de triada. No dejar que esta perfecta crisis curativa se desperdicie, de ninguna manera. Demos de vuelta a la página de la historia de una vez por todas. Pasemos la antorcha de los boomers, la generación de los momiza que se llama, a los mileniales, a los chaviza, en esta carrera de relevos de la civilización. Desde ciudad crisis en la que estamos viviendo hacia una tierra paradiso. Aquí lo podemos lograr sin mayor problema. Atentamente, su seguro servidor Ricardo, y Dios bendiga.